Hernán, muy buenas tardes, te saludo con gusto, que pues ya se enfila de cara pues al cierre de esta elección por parte de Morena y también del frente de su aspirante y representante. Gracias, Elia. Un gusto saludarte como siempre. Pues creo que ha sorprendido esta renuncia de Santiago Krill, que decide bajarse de la jugada por la candidatura del Frente. Frente al hecho, digamos, cada vez más claro de que Beatriz Paredes ha venido, digamos, fortaleciéndose y pues que el PAN no quiere perder la posición clave que implica la candidatura a la presidencia y en consecuencia, pues ha tenido Santiago Krill que cerrar filas a favor de Xóchitl Gálvez para no perder margen pues en la contienda. Es la tercera vez, Elia, que Santiago Krill intenta ser candidato presidencial del PAN y la tercera vez que se le ceba. Digamos, siempre ha habido alguien más que termina comiéndole el mandado. En 2006 fue Felipe Calderón, en el 2012 fue Josefina Vázquez Mota y ahora es Xóchitl Gálvez. En las dos últimas ocasiones han sido mujeres las que han desplazado a Santiago Krill y yo creo que ya no va a haber un cuarto intento por llegar a la presidencia, aunque bueno, en política nunca se sabe, hay personajes de la política que nunca saben cuándo retirarse a tiempo y puede ser que Krill siga intentando dar la pelea. Pero bueno, en fin, Sí. pareciera que desde que Xóchitl Gálvez irrumpió en la escena electoral, Santiago Krill cayó un poquito en la desesperación y hay que decir que pues se demostró esto, tuvo algunos momentos muy bochornosos en esta pre-campaña electoral Santiago Krill, como cuando dio aquel discurso en el que se inscribió como aspirante del Frente Amplio, Elia, recordarás, y nos ¿Lloró? regaló aquella muy mala actuación con lágrimas y todo, o Sí. luego cuando dijo que era víctima del racismo a la inversa. Creo que por más de que quiso ganarse la simpatía de la gente, Santiago Krill siempre lució como un político acartonado, su manera de hablar es muy de político, sus propuestas fueron, digamos, se fueron mucho por la narrativa de criticar al gobierno actual, pero poco propositivas, muy básicas. Y creo que la decisión, pues la tomaron al final conjuntamente él y la cúpula del PAN, a la luz de las encuestas más recientes y sobre todo, pues del crecimiento sorprendente que está teniendo Beatriz Paredes, que creo que sí ha sorprendido Claro. en la contienda, ha tenido además un muy buen papel en los foros que ha organizado el Frente, Elia. Sí, justo en eso me quería detener. Y bueno, en cuanto a Santiago Krill Hernán, sin duda estos momentos más emblemáticos, pues fueron los menos agraciados, los poco atinados, ¿no? Que también pues fueron sumando a este panorama de que la tercera no fuera pues la vencida en este caso. Y bueno, también esta sorpresa, como bien señalabas ahorita, de Beatriz Paredes. ¿Cómo ves este crecimiento? Pocos nos lo esperábamos también, ¿no? El desenvolvimiento de Beatriz Paredes en los foros ha sido sin duda muy bueno y bueno, que también lo ponían muy cerca también de Xóchitl Gálvez, quien es pues la favorita desde hace unos meses, esta disruptiva también de Xóchitl Gálvez. ¿Qué panorama ves ahí con Beatriz? Bueno, Beatriz se ha mostrado como quizás de todos los contendientes en este momento a la presidencia de la República, es de los más sólidos intelectualmente, con una trayectoria política larga, notable, es un personaje conocido desde hace mucho tiempo, pero además que mostró que aquí también se necesita hacer trabajo territorial. Y bueno, no aparecía el nombre de Beatriz Paredes con muchas posibilidades, pero lo cierto es que logró las firmas suficientes para estar, digamos, en la jugada. Después de haber tenido, nos venimos a enterar ahora, una intensa actividad en los estados, reuniones con militantes de los tres partidos. Digamos que Beatriz hizo un trabajo hormiga, alejado de los reflectores, como ha sido el caso de Xochitl, sin tanta estridencia, pero al fin y al cabo un trabajo territorial que le ha rendido frutos. En Un sello la priista, Hernán, encuesta, perdón que te ¿Mm? digo, un sello priista también, ¿no? De esta, pues, También, infraestructura territorial sin que duda, sabemos históricamente ha tenido el PRI. No sabemos claro. ahorita qué tanto y qué tanto fortalecida, pero bueno, finalmente ahí está y Beatriz Paredes sabemos que es un pilar, ¿no? En el revolucionario institucional.
Sin duda, bueno, por eso es que Beatriz logra 26% en la encuesta contra el 38,3% de Xóchitl, a pesar de no haber tenido ni de cerca la exposición mediática de Xóchitl, ni haber estado en las mañaneras, como sí lo ha estado la senadora Gálvez. Y bueno, sí, creo que esto lo que muestra es que la estructura territorial importa. El PRI tiene 2 millones de militantes y representaciones en los más de 2.400 municipios del país. El PAN, en cambio, cuenta con unos 252,000 afiliados nada más. El PRI, pues sí, es el único, es un partido que puede mover su estructura y a la ciudadanía y que creo que demostró que eso importa y que además Beatriz es una figura respetada en el priismo y bueno, pues eso le ha rendido frutos, la verdad, Elia. Ujú. Y bueno, en este pues ya cierre, Hernán, del proceso interno del frente, pues ¿cómo ves ya ahora esta confrontación ya directa? Confrontación por decirlo de alguna forma, pero pues sí, que van a pelear esta candidatura tanto Xochitl como Beatriz Paredes. ¿Cómo ves ese terreno? Y de acuerdo a las encuestas, como señalabas, con tan poco de diferencia sorpresivamente, que a tu consideración podremos ver en este sentido. Bueno, estaremos viendo la disputa entre dos precandidatas. Las dos usan huipiles, las dos tienen un discurso progresista, las dos son, digamos, tienen un vínculo más o menos fuerte con las comunidades indígenas del país, pero las dos, insisto, han tenido discursos progres dentro de sus propios partidos. Beatriz más desde el lado de la postura socialdemócrata o que ella llama cardenista, y que en las épocas del PRI neoliberalizado ella mantuvo, digamos, ese perfil que siempre aparecía como un PRI un poquito hacia el centro izquierda, como una figura un tanto cuanto disidente, aunque en realidad muy disciplinada, como en el tema partidista. Xochitl también, pues es una panista que cuestiona algunos de los temas centrales del PAN, el discurso, digamos, que se aleja mucho del lado religioso del PAN, del lado más mocho, que está a favor del aborto, que digamos que va a las marchas gays. También es una especie de outsider del PAN, mucho más outsider de lo que Beatriz es del PRI, porque no está afiliada al PRI, en cambio Beatriz fue presidenta del PRI, hay que recordar eso, no olvidarlo. Claro. Y Xochitl no es una figura de partido. Entonces ahí creo que lo que se va a jugar un poco es estos dos rostros. Beatriz, una figura creo que con más rigor intelectual, más experiencia política, por un lado, y Xochitl Gálvez con mucha más frescura, más simpática, más agradable que Beatriz. Beatriz un tanto cuanto subida en el pedestal de quien pontifica, ¿no? Y Xochitl, pues tomándose ella misma, a sí misma, con mucho más sentido del humor. Y ahí, bueno, una cosa que estará en juego es pues por un lado, una candidata, Xochitl Gálvez, muy antiobradorista, mientras que Beatriz no ha sido ese su discurso. Nunca la hemos identificado como un perfil anti López Obrador. Ha sido crítica, pero ha sido crítica con buenos argumentos, yo creo. Y bueno, habrá que ver en este sentido qué perfil es más exitoso en el momento actual. Si podrá una candidatura opositora crecer sin ser un referente del anti-López Obradorismo, como es el caso de Beatriz, o si se necesita una figura histriónicamente anti-AMLO, como es el caso de Xochitl Gálvez. Otra cosa que creo que es importante es que ha dado muchas metidas de pata en lo discursivo, Xochitl. Beatriz es mucho más prudente, ¿no? Creo que ahí hay muchas diferencias en esa parte, en los perfiles. Claro, sin duda se nota esta experiencia política de Beatriz Paredes, sin duda. Sí, Y lo sí. que sí es, Hernán, que bueno, los próximos foros serán sin duda muy interesantes, justo por estas posturas que señalas, y veremos también cómo resultan, y si nos lo permites, bueno, pues los estaremos comentando, porque esto se pone cada vez más interesante por los dos lados, por Morena y por el Frente, ya lo estaremos comentando. Desde luego. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Elia. Al Buena tarde. contrario, buenas tardes.